How dare you? Marido la golpeaba noche tras noche, pero cuando ella se fue, la verdad sobre él salió a la luz. El espejo del baño reflejaba un rostro que ya no reconocía. Evelyn Harper se quedó inmóvil frente al cristal, observando el moretón violáceo que se extendía desde su pómulo izquierdo hasta la mandíbula. Sus dedos temblaron mientras intentaba cubrirlo con base de maquillaje, pero la marca era demasiado profunda, demasiado reciente. La noche anterior había sido la peor de todas. Richard había llegado a casa después de la cena benéfica de la iglesia, sonriendo y recibiendo felicitaciones por su generosa donación, pero en cuanto cruzó la puerta de su hogar, esa sonrisa se transformó en algo que le heló la sangre. Por primera vez en 12 años de matrimonio, Evelyn había intentado defenderse, había alzado la voz para decirle que ya no podía más. Esa había sido su gran equivocación. 3 meses antes, la vida de Evelyn Harper parecía ser la envidia de cualquier mujer en Greenwood Hills, el exclusivo fraccionamiento donde vivía con su esposo Richard. Era una mañana típica de julio, y ella se encontraba en el jardín delantero de su casa, regando las petunias que había plantado la primavera pasada. El sol de Colorado brillaba con intensidad, y los aspersores automáticos creaban pequeños arcoíris sobre el césped perfectamente cortado. Su casa de estilo colonial, con sus columnas blancas y contraventanas azul marino, destacaba entre las demás por su impecable mantenimiento. Todo estaba en su lugar, cada detalle cuidadosamente planeado para proyectar la imagen de una familia próspera y feliz. Desde la ventana de la cocina, Grace Montgomery observaba a su vecina con la curiosidad que solo pueden tener las personas de 65 años que han visto demasiado en la vida. Grace llevaba viviendo en esa calle desde antes de que se construyera la mitad de las casas del fraccionamiento, y tenía esa habilidad particular de notar cosas que otros pasaban por alto. Esa mañana, algo en la forma en que Evelyn se movía llamó su atención. Sus movimientos eran demasiado cuidadosos, como si cada gesto le causara dolor, y cuando se agachó para recoger la manguera, Grace notó cómo se llevó la mano a las costillas con una mueca apenas perceptible. Richard Callahan llegó a su casa exactamente a las 6:15 de la tarde, como todos los días. Su BMW negro se deslizó silenciosamente hasta el garaje, y él emergió del vehículo con la confianza de un hombre que sabía que el mundo le pertenecía. A sus 44 años, Richard era la imagen del éxito. Su empresa de consultoría financiera había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, convirtiéndolo en uno de los empresarios más respetados de Denver. Su cabello rubio, apenas tocado por algunas canas en las sienes, estaba siempre perfectamente peinado, y sus trajes hechos a la medida proyectaban autoridad y prosperidad. Esa tarde, Richard traía consigo la energía contagiosa de quien acababa de cerrar un negocio importante. Había firmado un contrato millonario con una cadena de hoteles, y su ego estaba más inflado que nunca. Entró a la casa silbando una melodía y encontró a Evelyn en la cocina, preparando la cena. Ella se había cambiado su ropa de jardinería por un vestido azul claro que él le había comprado el mes pasado, y se había recogido el cabello castaño en un moño elegante, tal como a él le gustaba. Evelyn lo recibió con una sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años. Una sonrisa que decía todo lo que él quería escuchar sin necesidad de palabras. Le sirvió un whisky en las rocas, exactamente como le gustaba, y le preguntó por su día mientras terminaba de preparar el salmón a la parrilla con vegetales al vapor. Todo parecía perfecto en la superficie, pero había una tensión en el aire que solo ella podía percibir. Richard estaba de buen humor esa noche, lo cual significaba que probablemente no habría problemas. Pero Evelyn había aprendido que su estado de ánimo podía cambiar en cuestión de segundos. Durante la cena, Richard le contó sobre su exitoso día
gesticulando con entusiasmo mientras describía los detalles del contrato que había firmado. Evelyn escuchaba atentamente, haciendo los comentarios apropiados en los momentos correctos, alimentando su ego con la precisión de quien ha estudiado cuidadosamente qué palabras usar y cuáles evitar. Esta era su rutina, su forma de navegar las aguas traicioneras de su matrimonio sin despertar la bestia que vivía dentro del hombre que compartía su cama. Después de la cena, Richard se instaló en su estudio para revisar unos documentos, mientras Evelyn lavaba los platos y limpiaba la cocina. Era en estos momentos de soledad cuando ella se permitía bajar la guardia, cuando su rostro perdía esa expresión de constante alerta y mostraba el cansancio que llevaba cargando durante años. Mientras secaba los vasos de cristal, su mente divagaba hacia los primeros años de su matrimonio, cuando Richard aún era capaz de mostrar ternura genuina, cuando sus caricias no venían acompañadas de amenazas veladas. El teléfono sonó mientras ella terminaba de guardar los platos. Era Naomi Carter, su colega de trabajo en la oficina de contabilidad donde Evelyn trabajaba medio tiempo. Naomi era una mujer enérgica de 41 años, divorciada y madre de 2 adolescentes que tenía esa personalidad directa que a veces incomodaba a Evelyn. Habían desarrollado una amistad sólida en los últimos 3 años, basada principalmente en su capacidad mutua para hacer reír a la otra durante las largas horas de trabajo con números y hojas de cálculo. Naomi había llamado para preguntarle sobre el proyecto en el que estaban trabajando juntas, pero después de unos minutos, hablando de trabajo, la conversación tomó un rumbo más personal. Naomi mencionó que había notado que Evelyn se veía cansada últimamente y le preguntó si todo estaba bien en casa. Evelyn sintió cómo se le aceleraba el pulso ante la pregunta, pero respondió con la respuesta ensayada que tenía preparada para estas situaciones. Todo estaba perfectamente bien. Solo había estado trabajando demasiado en el jardín y eso la tenía un poco agotada, pero Naomi no era fácil de convencer. Había notado cosas que le preocupaban, la forma en que Evelyn se sobresaltaba cuando alguien se acercaba por detrás, cómo siempre revisaba su teléfono con nerviosismo y especialmente cómo evitaba usar ropa sin mangas, incluso en los días más calurosos del verano. Como mujer que había salido de una relación tóxica años atrás, Naomi reconocía las señales, pero también sabía que presionar demasiado podía hacer que Evelyn se alejara completamente. Mientras hablaba por teléfono, Evelyn podía escuchar a Richard moviéndose en su estudio. Conocía cada sonido de esa casa, cada crujido del piso de madera, cada suspiro del aire acondicionado. Sabía cuándo él estaba concentrado en el trabajo y cuándo estaba perdiendo la paciencia con algún documento. Esa noche, por el tono de sus murmullos, podía percibir que algo lo estaba molestando. Terminó rápidamente la conversación con Naomi y se dirigió hacia el estudio para ver si Richard necesitaba algo. Lo encontró frente a su computadora, con el ceño fruncido y los puños apretados. En la pantalla había un correo electrónico de uno de sus clientes más importantes, expresando dudas sobre algunas cifras del proyecto. No era nada grave, solo una solicitud de aclaración, pero Richard lo interpretó como un cuestionamiento directo a su competencia profesional. Evelyn reconoció inmediatamente las señales de peligro, la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula, el brillo peligroso en sus ojos. Intentó calmarlo con palabras suaves, sugiriéndole que tal vez el cliente solo necesitaba más información para sentirse seguro con la inversión. Pero Richard interpretó sus palabras como condescendencia. Se levantó bruscamente de su silla y la miró con una expresión que ella conocía demasiado bien. En ese momento, el hombre respetado y exitoso desapareció, y en su lugar surgió el monstruo que había estado escondido detrás de la máscara durante toda la tarde. La primera bofetada la tomó por sorpresa. Richard
había levantado la mano tan rápidamente que ella no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido resonó en el silencio del estudio como un disparo, y Evelyn se llevó la mano a la mejilla, sintiendo cómo la piel le ardía bajo sus dedos. Richard la miró con desprecio y le dijo que no era más que una estúpida que no entendía nada sobre su trabajo, que debería quedarse callada y no opinar sobre cosas que estaban más allá de su comprensión limitada. Evelyn se quedó inmóvil, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero sin permitir que cayeran. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas, que las lágrimas lo enfurecían aún más. Richard se acercó a ella y por un momento que se sintió eterno, ella pensó que la golpearía de nuevo. En lugar de eso, él acercó su rostro al de ella y le susurró con una voz que destilaba veneno que más le valía recordar su lugar en esa casa, que sin él no sería nada, que debería estar agradecida de tener una vida tan cómoda. Después del golpe, Richard regresó a su escritorio como si nada hubiera pasado, como si no acabara de cruzar una línea que jamás debería haberse cruzado. Evelyn salió del estudio en silencio y se dirigió al baño, donde finalmente se permitió llorar mientras el agua fría de la llave corrían sobre sus manos temblorosas. Se miró en el espejo y vio cómo su mejilla se había enrojecido, cómo sus ojos estaban hinchados por las lágrimas contenidas. Esa noche, acostada en la cama junto a Richard, quien roncaba plácidamente como si no hubiera destrozado algo fundamental en su matrimonio, Evelyn se quedó despierta hasta el amanecer. Miraba el techo mientras procesaba lo que había ocurrido, preguntándose cómo había llegado a ese punto, cómo la mujer independiente que una vez fue se había convertido en esta versión de sí misma que vivía caminando sobre cáscaras de huevo. Al día siguiente, Richard se despertó como si nada hubiera pasado. Le preparó café, le dio un beso en la mejilla lastimada haciéndola estremecer y se fue al trabajo con la misma sonrisa encantadora que mostraba al mundo. Evelyn se quedó sola en la casa, tocándose la mejilla dolorida y dándose cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente en su vida. Era el primer golpe físico, pero comprendió con horror que había sido víctima de violencia emocional durante años sin reconocerlo. Cuando llegó a la oficina esa mañana, Naomi inmediatamente notó algo diferente en ella. Evelyn había aplicado maquillaje extra para cubrir la marca en su mejilla, pero no podía ocultar la tensión en sus hombros ni la forma en que evitaba el contacto visual directo. Durante el almuerzo, Naomi le preguntó directamente qué había pasado, y por primera vez en años, Evelyn estuvo a punto de decir la verdad. Las palabras estuvieron ahí, en la punta de su lengua, pero al final solo murmuró que había tenido una noche difícil. Desde ese día, la máscara perfecta que Evelyn había construido alrededor de su matrimonio comenzó a mostrar las primeras grietas. Grace Montgomery, desde su ventana, notó que su vecina ya no cantaba mientras trabajaba en el jardín. Naomi observó cómo Evelyn se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. Y Richard, satisfecho con haber establecido claramente las reglas de su hogar, continuó proyectando la imagen del marido perfecto ante el mundo, sin saber que acababa de plantar la semilla de su propia destrucción. La dinámica de poder en la casa había cambiado para siempre, y aunque Evelyn aún no lo sabía, ese primer golpe sería el catalizador que eventualmente la llevaría a encontrar una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. La máscara perfecta había comenzado a resquebrajarse, y detrás de ella se escondía una verdad que cambiaría la vida de todos los involucrados. Queridos espectadores, nos encanta saber desde dónde están viendo nuestras historias narradas. Déjennos sus comentarios contándonos de qué país o ciudad nos están siguiendo, porque realmente disfrutamos leyendo cada uno de sus mensajes y conocer a nuestra increíble audiencia que nos acompaña en estas historias que tocan el corazón. Las semanas que siguieron al primer golpe se sintieron como caminar por un campo minado. Evelyn desarrolló una hipersensibilidad hacia cada gesto, cada palabra,
cada cambio en el tono de voz de Richard. Aprendió a leer las señales microscópicas que precedían a sus explosiones, la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa cuando algo lo molestaba, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando recibía un correo que no le gustaba, o la manera en que respiraba más profundamente cuando algo contrariaba sus expectativas. Richard había comenzado a establecer nuevas reglas en la casa, reglas que nunca fueron discutidas, pero que Evelyn debía adivinar y cumplir a la perfección. La cena tenía que estar lista exactamente a las 6:30, ni un minuto antes ni un minuto después. La casa debía estar impecable cuando él llegara, sin un solo objeto fuera de lugar. Evelyn debía estar vestida de cierta manera, con colores que a él le parecían apropiados, y su cabello tenía que estar peinado de la forma que él consideraba más atractiva. El control se extendió a todos los aspectos de la vida de Evelyn. Richard comenzó a revisar sus gastos con lupa, cuestionando cada compra por pequeña que fuera. Le quitó el acceso a su cuenta bancaria personal, argumentando que era más eficiente manejar las finanzas de manera centralizada. Instaló una aplicación en el teléfono de ella que le permitía rastrear su ubicación en tiempo real, justificándolo como una medida de seguridad para una mujer que vivía en una ciudad tan grande como Denver. En la oficina, Naomi notaba cambios cada vez más preocupantes en su amiga. Evelyn había comenzado a llegar temprano y a irse tarde, como si quisiera posponer el momento de regresar a casa. Durante las conversaciones casuales, desviaba constantemente la mirada hacia su teléfono, respondiendo mensajes de Richard con una velocidad que rayaba en el pánico. Cuando Naomi le preguntaba sobre estos comportamientos, Evelyn siempre tenía una explicación lista. Richard era muy ocupado y necesitaba estar en contacto constante o tenía proyectos importantes que requerían su atención inmediata. Un martes por la tarde, 3 semanas después del primer incidente, Evelyn cometió el error de llegar 15 minutos tarde a casa. El tráfico en la autopista había estado particularmente pesado debido a un accidente, pero Richard no aceptó explicaciones. La esperaba en la sala, sentado en su sillón de cuero favorito, con los brazos cruzados y una expresión que le heló la sangre. Sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia ella con pasos medidos, calculados. El segundo golpe fue más fuerte que el primero. Esta vez, Richard usó el dorso de su mano y el anillo de bodas que llevaba le dejó un pequeño corte en el labio. Evelyn pudo sentir el sabor metálico de la sangre en su boca, pero lo que más la lastimó fue la frialdad en los ojos de Richard, como si estuviera disciplinando a un animal desobediente. Le explicó con voz pausada que la puntualidad era una muestra de respeto y que ella le había faltado el respeto al hacerlo esperar. Esa noche, mientras se aplicaba hielo en el labio hinchado, Evelyn tomó una decisión que creía valiente. Hablaría con Grace Montgomery. Su vecina siempre había sido amable con ella y tal vez podría darle algún consejo o al menos escucharla. Al día siguiente, cuando Richard se fue al trabajo, Evelyn cruzó el jardín que separaba las dos casas y tocó la puerta de Grace. Grace la recibió con una sonrisa maternal, pero inmediatamente notó el labio lastimado. Invitó a Evelyn a pasar y le preparó té de manzanilla, creando un ambiente acogedor que contrastaba dramáticamente con la tensión constante de su propia casa. Durante varios minutos hablaron de trivialidades, el clima, las flores del jardín, los planes para el otoño, pero finalmente Grace le preguntó directamente sobre su labio. Evelyn había ensayado esa conversación en su mente docenas de veces, pero cuando llegó el momento de hablar, las palabras se le atascaron en la garganta. Comenzó a inventar una historia sobre haberse golpeado con la puerta del armario, pero Grace la detuvo con una mirada comprensiva y le dijo que no necesitaba mentir. Le contó que había estado casada con un hombre violento durante 10 años, décadas atrás, y que reconocía las señales.
Por primera vez en meses, Evelyn se sintió vista, comprendida. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras le contaba a Grace sobre los golpes, sobre el control obsesivo, sobre la sensación de estar caminando constantemente sobre vidrios rotos. Grace la escuchó sin juzgar, le tomó las manos y le aseguró que no estaba loca, que no era su culpa y que merecía algo mejor. Grace le sugirió que contactara a un refugio para mujeres maltratadas. Le dio el número de una línea de ayuda y le ofreció su casa como lugar seguro si alguna vez necesitaba escapar rápidamente. Evelyn se sintió esperanzada por primera vez en semanas. Tenía un plan, tenía apoyo, tenía opciones. Regresó a su casa sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una salida. Pero Richard había llegado temprano del trabajo ese día. Desde la ventana de su estudio, había visto a Evelyn entrar y salir de la casa de Grace. Cuando ella regresó, él la esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le preguntó casualmente sobre su visita a la vecina y Evelyn, tratando de sonar natural, le contó que habían hablado sobre las plantas del jardín y algunos chismes del vecindario. Richard asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, pero esa noche Evelyn descubrió que él había revisado su teléfono mientras ella se bañaba. Había encontrado el número del refugio que Grace le había dado y cuando ella salió del baño, él la estaba esperando con el teléfono en la mano. Su rostro estaba transformado por una furia que ella jamás había visto antes. La golpiza que siguió fue la peor hasta ese momento. Richard la empujó contra la pared del dormitorio con tanta fuerza que su cabeza golpeó el marco de un cuadro, dejándole un chichón en la parte posterior del cráneo. Le gritó que era una traidora, que después de todo lo que él había hecho por ella, así le pagaba. La acusó de querer avergonzarlo públicamente, de querer destruir su reputación y su carrera. Con cada golpe, con cada palabra venenosa, Richard le decía que nadie le creería si hablaba. Él era Richard Callahan, respetado empresario y filántropo. Ella era solo una secretaria de medio tiempo con tendencia a la dramatización. ¿Quién iba a creer que un hombre tan exitoso y querido en la comunidad fuera capaz de lastimar a su esposa? Le recordó que dependía económicamente de él, que sin él no tendría casa, ni carro, ni trabajo. Los días que siguieron a esa golpiza fueron los más oscuros que Evelyn había vivido. Richard incrementó su vigilancia de manera exponencial. Cambió las contraseñas de todas las cuentas bancarias, canceló su tarjeta de crédito personal y comenzó a llevarla y recogerla del trabajo personalmente. Le prohibió explícitamente hablar con Grace Montgomery, amenazándola con consecuencias que prefirió no especificar. En la oficina, Naomi observaba con creciente preocupación cómo su amiga se iba transformando. Evelyn había perdido peso notablemente. Tenía ojeras profundas que ningún maquillaje podía ocultar y se sobresaltaba ante el menor ruido. Sus manos temblaban cuando manejaba documentos y había comenzado a cometer errores que antes jamás habría hecho. Cuando Naomi le preguntó si todo estaba bien, Evelyn respondió con una sonrisa forzada que no convenció a nadie. Richard, mientras tanto, parecía florecer. Su empresa había ganado 3 contratos importantes en las últimas semanas y su reputación en la comunidad empresarial estaba en su punto más alto. Había sido elegido para formar parte del consejo directivo de una organización benéfica que ayudaba a familias en crisis, una ironía que no pasó desapercibida para Evelyn. Lo veía en fotografías en el periódico local, sonriendo y estrechando manos con otros empresarios prominentes, siendo elogiado por su compromiso con la comunidad. Las noches se habían convertido en una tortura para Evelyn. Richard había establecido una nueva rutina donde ella debía masajearle los pies mientras él veía televisión, una actividad que él presentaba como un momento íntimo entre esposos, pero que para ella se sentía como otra forma de humillación.
Durante estos momentos, él le hablaba sobre su día, sobre sus éxitos, sobre lo afortunada que era de estar casada con un hombre tan próspero y respetado. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente difícil en el trabajo, Richard llegó a casa con noticias que cambiarían todo. Había sido invitado a dar una conferencia en una convención de empresarios en Chicago y esperaba que Evelyn lo acompañara. Era una oportunidad para mostrar a su esposa perfecta ante sus colegas más importantes, para demostrar que tenía una vida familiar estable y exitosa. Evelyn sabía que no tenía opción, pero la idea de estar atrapada en una ciudad extraña, lejos de cualquier apoyo potencial, la aterrorizaba. Intentó sugerir que tal vez sería mejor que fuera solo, que ella podría quedarse cuidando la casa, pero Richard interpretó esto como una muestra de deslealtad. La agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas de sus dedos y le explicó que un hombre en su posición necesitaba mostrar estabilidad familiar. La violencia había escalado a un punto donde Evelyn vivía en estado de alerta constante. Ya no era solo golpes ocasionales. Ahora Richard había comenzado a usar la intimidación psicológica de maneras más sofisticadas. Movía objetos del lugar para hacerla dudar de su memoria. Le contaba historias sobre mujeres que habían intentado dejar a sus esposos y habían terminado sin nada. Le mostraba artículos de periódicos sobre casos de custodia donde los padres habían ganado porque las madres eran consideradas inestables. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Richard, Evelyn encontró un folder con documentos que la dejaron helada. Eran reportes de un investigador privado que Richard había contratado para investigar su pasado, su familia, sus amigos. Había fotografías de ella en el trabajo, de sus conversaciones con Naomi, incluso una foto de su visita a la casa de Grace. Richard había estado construyendo un expediente sobre ella, documentando cada movimiento, cada relación, cada posible vía de escape. Ese descubrimiento la quebró completamente. Se dio cuenta de que no había privacidad, no había secretos, no había lugar donde pudiera esconderse. Richard no solo controlaba su presente, estaba documentando meticulosamente su vida para usar esa información en su contra si alguna vez intentaba dejarlo. Era una red de control tan sofisticada y completa que Evelyn se sintió como un insecto atrapado en la telaraña de una araña. Esa noche, acostada en la cama junto a Richard que dormía plácidamente, Evelyn llegó a su punto más bajo. Se sentía completamente derrotada, sin esperanza, convencida de que jamás podría escapar de esa prisión que había construido a su alrededor. Las palabras de Richard resonaban en su mente como un mantra venenoso. Nadie le creería. No tenía a dónde ir. Dependía completamente de él. No era nada sin él. Mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, Evelyn cerró los ojos y se preguntó si esta sería su vida para siempre. La mujer fuerte e independiente que una vez había sido, parecía haber desaparecido completamente, reemplazada por esta versión quebrada de sí misma que vivía día a día tratando de evitar la próxima explosión. En ese momento no podía imaginar que dentro de ella aún ardía una chispa de resistencia que pronto se convertiría en el fuego que cambiaría todo. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la casa con una intensidad que parecía reflejar la tormenta que se gestaba en el interior. Era el 15 de octubre y Richard había regresado de su viaje a Chicago con un humor particularmente volátil. La conferencia había sido un éxito rotundo, pero algo había salido mal en una de las reuniones posteriores. Un detalle menor que él había magnificado hasta convertirlo en una catástrofe personal. Evelyn lo había recibido en la puerta con la sonrisa ensayada de siempre, pero algo en sus ojos la traicionó. Tal vez fue el cansancio acumulado de meses de terror constante, o quizás la pequeña chispa de rebeldía que aún ardía en algún rincón de su alma,
Pero cuando Richard comenzó a gritarle por la forma en que había empacado su maleta para el viaje, ella cometió el error fatal de suspirar audiblemente. Ese suspiro, apenas perceptible, fue como encender una cerilla cerca de un barril de pólvora. Richard se detuvo en medio de su diatriba y la miró con una frialdad que le heló la sangre. Le preguntó si estaba aburrida de escucharlo, si acaso sus preocupaciones no le importaban. Evelyn intentó disculparse, explicar que estaba cansada después de una semana difícil en el trabajo, pero cada palabra que salía de su boca solo alimentaba más la furia de Richard. La golpiza que siguió fue diferente a todas las anteriores. Richard ya no se limitaba a bofetadas calculadas o empujones controlados. Esta vez, su violencia tenía una calidad desesperada, como si necesitara destruir algo fundamental en Evelyn para sentirse poderoso nuevamente. La empujó contra la pared de la sala con tanta fuerza que el aire se escapó de sus pulmones, y luego la agarró del cabello para obligarla a mirarlo mientras le gritaba que era una inútil, una carga, una mujer patética que debería estar agradecida de que alguien como él la tolerara. Cuando finalmente terminó, Evelyn estaba en el suelo con el labio partido, un ojo que comenzaba a hincharse y algo que sentía como costillas fracturadas. Richard se quedó parado sobre ella por un momento, respirando pesadamente, y luego se dirigió a su estudio como si nada hubiera pasado. Le gritó desde la puerta que limpiara el desastre que había hecho y que le preparara algo de comer. Evelyn se quedó en el suelo durante varios minutos, sintiendo cómo la lluvia del exterior parecía lavar algo dentro de ella. Fue en ese momento, con el sabor de la sangre en la boca y el cuerpo doliéndole como nunca antes, que algo cambió irreversiblemente en su interior. No fue una epifanía dramática ni un momento de claridad celestial. Fue algo más simple y más profundo. La comprensión absoluta de que si no actuaba esa noche, podría no vivir para ver otra oportunidad. Con movimientos lentos y dolorosos, Evelyn se incorporó y se dirigió al baño. Su reflejo en el espejo le mostró una mujer que ya no reconocía. El rostro hinchado, los ojos enrojecidos, la expresión de derrota que había reemplazado a la persona vivaz que una vez fue. Pero por primera vez en meses también vio algo más en esos ojos: determinación. Mientras se limpiaba la sangre del rostro, Evelyn comenzó a hacer cálculos mentales. Richard estaría ocupado en su estudio durante al menos 2 horas, revisando correos y preparando reportes. Tenía una ventana de tiempo estrecha, pero suficiente. Se dirigió al dormitorio con pasos silenciosos y sacó del fondo del armario una pequeña maleta que había escondido semanas atrás, durante uno de sus momentos de esperanza más oscuros. Dentro de la maleta puso solo lo esencial: ropa interior, 2 cambios de ropa, sus documentos personales que había logrado rescatar gradualmente de la caja fuerte de Richard, y los pocos ahorros que había logrado esconder durante meses en una cuenta bancaria que él desconocía. También tomó una fotografía de sus padres, fallecidos años atrás, y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. El sonido de la lluvia contra las ventanas actuó como una cortina de sonido que ocultaba los pequeños ruidos que hacía mientras se preparaba para la huida más importante de su vida. Con cada prenda que doblaba, con cada documento que guardaba, Evelyn sentía cómo su respiración se volvía más estable, como si estuviera recuperando pedazos de sí misma que había perdido en el camino. Escribió una nota breve que dejó sobre la cama. No puedo seguir viviendo así. No me busques. No había explicaciones elaboradas ni disculpas. Después de meses de silencio forzado, esas pocas palabras contenían toda la verdad que necesitaba expresar. Antes de irse, Evelyn se detuvo frente a la puerta del estudio, donde Richard seguía trabajando. Podía escuchar el tecleo de su computadora, los murmullos ocasionales, los sonidos de un hombre que creía tener control absoluto sobre su mundo.
Por un momento pensó en entrar y decirle que se iba, pero se dio cuenta de que no le debía ni siquiera eso. Había pagado su deuda con ese matrimonio con sangre, lágrimas y años de su vida. A las 11:15 de la noche, con la lluvia empapando su cabello y su ropa ligera, Evelyn Harper salió de su casa llevando solo una maleta pequeña y una determinación férrea. No tenía un plan detallado. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía con certeza absoluta que cualquier futuro incierto era mejor que la muerte lenta que había estado viviendo. Caminó hasta la estación de autobuses más cercana, a 3 millas de distancia, bajo la lluvia constante que parecía lavar años de miedo y sumisión de su cuerpo. Con cada paso se sentía más ligera, como si estuviera dejando atrás no solo una casa, sino una versión de sí misma que había sido construida por el terror y la manipulación. Richard descubrió su ausencia a las 2 de la madrugada, cuando finalmente terminó su trabajo y se dirigió al dormitorio. Encontró la nota sobre la cama y después de leerla 3 veces, tuvo una reacción que reveló la profundidad de su arrogancia. Se rió. Se rió con genuina diversión, como si Evelyn hubiera hecho un berrinche infantil que pronto pasaría. Convencido de que ella regresaría en 1 o 2 días, cuando el miedo y la realidad práctica la golpearan, Richard guardó la nota en un cajón y se fue a dormir. En su mente, Evelyn era demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado asustada para sobrevivir sin él. Había construido su identidad alrededor de ser indispensable para ella, y la idea de que pudiera funcionar independientemente era literalmente inconcebible para él. Durante los siguientes 3 días, Richard mantuvo su rutina normal. Iba al trabajo, atendía reuniones, cenaba en restaurantes caros y cuando la gente preguntaba por Evelyn, inventaba excusas. Estaba visitando a una prima enferma, había ido a un retiro espiritual, necesitaba tiempo para procesar la muerte de una tía lejana. Las mentiras fluían de sus labios con la facilidad de alguien que había construido toda su vida sobre engaños. Pero el 4.º día, cuando Evelyn seguía sin aparecer, Richard comenzó a sentir los primeros indicios de preocupación. No preocupación por su bienestar, sino por las implicaciones que su ausencia prolongada podría tener para su reputación. Comenzó a hacer llamadas discretas, contactando hospitales y refugios, pero sin involucrar a la policía, porque eso habría hecho pública una situación que él prefería mantener privada. Fue Grace Montgomery quien tomó la primera acción decisiva. El 5.º día después de la partida de Evelyn, cuando vio que Richard salía a trabajar como si nada hubiera pasado, tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. Había visto demasiado, sabía demasiado, y el silencio ya no era una opción. Grace se dirigió a la estación de policía local y pidió hablar con alguien sobre violencia doméstica. La recepcionista la derivó con el detective Samuel O'Neill, un hombre de 48 años con 20 años de experiencia en casos similares. O'Neill era conocido por su capacidad para hacer que las víctimas se sintieran seguras al hablar y por su tenacidad para seguir pistas que otros consideraban irrelevantes. Grace le contó todo lo que había observado durante meses. Los golpes que escuchaba a través de las paredes, las marcas que había visto en Evelyn, la visita desesperada donde había pedido ayuda y finalmente la desaparición súbita. O'Neill escuchó con atención profesional, tomando notas detalladas y haciendo preguntas específicas que demostraban su experiencia en este tipo de casos. Después de tomar la declaración de Grace, O'Neill decidió hacer una visita informal a Richard. Se presentó en su oficina como parte de una investigación rutinaria sobre una persona desaparecida, manteniendo un tono casual que no revelaba sus verdaderas sospechas. Richard recibió al detective con la confianza de alguien que se consideraba intocable, contándole la historia ensayada sobre Evelyn visitando familiares lejanos. Pero O'Neill
tenía experiencia leyendo a hombres como Richard. Notó las pequeñas inconsistencias en su historia, la forma demasiado casual en que hablaba de la ausencia de su esposa y especialmente la ausencia completa de preocupación genuina. Un esposo normal habría estado ansioso, habría estado haciendo llamadas constantes, habría involucrado a la policía inmediatamente. Richard mostraba la actitud de alguien que sabía exactamente por qué su esposa se había ido. Esa misma tarde, O'Neill visitó la oficina donde trabajaba Evelyn y habló con Naomi Carter. Lo que escuchó confirmó sus sospechas más oscuras. Naomi le contó sobre los cambios que había observado en Evelyn durante los últimos meses. La pérdida de peso, los moretones mal disimulados, el miedo constante, los mensajes nerviosos a Richard y la sensación general de que su amiga estaba viviendo en estado de terror perpetuo. Naomi también le proporcionó información que Grace no tenía, detalles sobre el control financiero que Richard ejercía sobre Evelyn, la forma en que había aislado gradualmente de sus amigos y los comentarios ocasionales que revelaban el grado de manipulación psicológica a la que había sido sometida. Con cada detalle que emergía, O'Neill construía un perfil más claro del tipo de hombre que era Richard Callahan detrás de su máscara pública. El detective decidió expandir su investigación. Contactó a empleados actuales y antiguos de la empresa de Richard y comenzó a escuchar historias que pintaban un patrón preocupante. Varios empleados mencionaron su temperamento explosivo, su tendencia a humillar públicamente a subordinados y especialmente los comentarios despectivos que hacía sobre las mujeres en general y sobre su esposa en particular. María Sánchez, una antigua secretaria que había renunciado 6 meses atrás, le contó a O'Neill sobre una ocasión en que Richard había llegado al trabajo con marcas de rasguños en las manos, bromeando cínicamente sobre tener que disciplinar a su esposa. En ese momento, María había pensado que era una broma de mal gusto, pero en retrospectiva, las implicaciones eran escalofriantes. Mientras O'Neill construía su caso, la ausencia prolongada de Evelyn comenzó a generar rumores en el vecindario. Richard ya no podía mantener la ficción de que ella estaba de visita con familiares, especialmente cuando Grace Montgomery comenzó a hablar abiertamente sobre lo que había presenciado. Los vecinos que habían admirado la aparente perfección del matrimonio Callahan comenzaron a recordar incidentes que habían ignorado o racionalizado. Gritos provenientes de la casa en horas extrañas, la forma en que Evelyn siempre parecía tensa cuando estaba con Richard en eventos sociales, las excusas constantes por heridas y moretones. La máscara cuidadosamente construida de Richard comenzó a mostrar grietas públicas. En una reunión del consejo directivo de la organización benéfica donde participaba, uno de los miembros mencionó casualmente haber escuchado rumores sobre problemas matrimoniales. Richard mantuvo su compostura exterior, pero internamente comenzó a darse cuenta de que la situación se estaba escapando de su control. Fue entonces cuando Richard cometió su primer error estratégico significativo. Preocupado por los rumores crecientes, decidió reportar oficialmente la desaparición de Evelyn, presentándose como el esposo preocupado que finalmente había aceptado que algo terrible podría haberle pasado a su amada esposa. Pero este movimiento, diseñado para rehabilitar su imagen pública, solo sirvió para ponerlo directamente en el radar de O'Neill como sospechoso principal. Durante la entrevista formal en la estación de policía, Richard desplegó toda su habilidad manipulativa, presentándose como el marido devastado cuya esposa aparentemente había sufrido algún tipo de crisis nerviosa. Habló de la depresión que ella había estado experimentando, de su comportamiento errático reciente, de sus preocupaciones sobre su estabilidad mental. Era una performance convincente, pero O'Neill había visto demasiados casos similares para dejarse engañar.
El detective comenzó a hacer preguntas más específicas sobre la noche de la desaparición, sobre la dinámica del matrimonio, sobre las finanzas familiares. Con cada pregunta, Richard se veía obligado a elaborar más su red de mentiras, y con cada elaboración creaba más inconsistencias que O'Neill notaba y archivaba mentalmente. Mientras Richard luchaba por mantener el control de la narrativa, Evelyn estaba comenzando una nueva vida a cientos de millas de distancia. Había encontrado refugio en un centro para mujeres maltratadas en otra ciudad, donde por primera vez en años podía dormir sin miedo, comer sin ansiedad y comenzar el lento proceso de reconstruir su identidad fuera de la sombra de Richard. Pero los ecos de su valiente decisión esa noche lluviosa de octubre estaban creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. La verdad, que había mantenido enterrada durante años, estaba finalmente saliendo a la luz, y las personas que habían sido silenciosas testigos de su sufrimiento estaban encontrando su voz. La investigación del detective O'Neill tomó un giro decisivo cuando descubrió que la desaparición de Evelyn no era un caso aislado en la vida de Richard Callahan. Al revisar los archivos policiales con más profundidad, encontró un patrón perturbador que se extendía durante casi una década. Había 3 denuncias archivadas por violencia doméstica, todas retiradas misteriosamente por las víctimas antes de llegar a juicio. La primera denuncia databa de 8 años atrás y había sido presentada por Jennifer Walsh, una contadora que había trabajado para la empresa de Richard. Jennifer había reportado acoso sexual persistente y amenazas físicas, pero había retirado los cargos después de recibir un acuerdo financiero extrajudicial que incluía una cláusula de confidencialidad. O'Neill logró localizarla en Seattle, donde ahora vivía bajo su nombre de casada. Cuando O'Neill la contactó, Jennifer inicialmente se mostró reacia a hablar, pero la mención del nombre de Evelyn Harper cambió todo. Le contó al detective que había estado siguiendo las noticias sobre la desaparición y que había estado luchando con su conciencia durante semanas. Reveló que Richard no solo la había acosado sexualmente, sino que en una ocasión la había encerrado en su oficina y la había golpeado cuando ella amenazó con denunciarlo públicamente. La segunda denuncia había sido presentada por Laura Hoffman, una joven abogada que había representado a la empresa de Richard en algunos contratos. Laura había reportado que Richard la había agredido físicamente durante una cena de negocios cuando ella rechazó sus avances. Al igual que Jennifer, había aceptado un acuerdo monetario y había firmado documentos de confidencialidad. Cuando O'Neill la contactó, Laura le confesó que el dinero nunca había valido la paz mental que había perdido. La tercera denuncia era la más reciente y había sido presentada por Carmen Vega, una empleada de limpieza que trabajaba en el edificio de oficinas de Richard. Carmen había denunciado que él la había atacado sexualmente en su oficina después del horario laboral. La denuncia había sido retirada después de que Carmen perdiera misteriosamente su trabajo y recibiera amenazas anónimas contra su familia. Con estos testimonios, O'Neill comenzó a construir un caso sólido que mostraba un patrón de comportamiento abusivo que iba mucho más allá del matrimonio con Evelyn. Cada mujer describía las mismas tácticas: el encanto inicial, el control gradual, la escalada de violencia y, finalmente, el uso de su poder económico y social para silenciar a las víctimas. Mientras O'Neill profundizaba en su investigación, Richard comenzó a darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Los rumores en el vecindario se habían intensificado, y varios de sus clientes más importantes habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la estabilidad de su vida personal. Su participación en el consejo directivo de la organización benéfica estaba siendo cuestionada,
y 2 contratos importantes habían sido cancelados sin explicación clara. La presión social se intensificó cuando Grace Montgomery decidió organizar una vigilia por Evelyn en el parque central del vecindario. Lo que comenzó como una reunión pequeña de vecinos preocupados se convirtió en un evento que atrajo la atención de los medios locales. Grace habló públicamente sobre lo que había presenciado y su testimonio valiente inspiró a otros a compartir sus propias observaciones. Naomi Carter utilizó sus contactos en redes sociales para amplificar el mensaje, creando una campaña online que pedía justicia para Evelyn y apoyo para otras víctimas de violencia doméstica. La historia comenzó a circular más allá de Denver, atrayendo la atención de organizaciones nacionales que trabajaban con mujeres maltratadas. Richard intentó controlar la narrativa contratando a una firma de relaciones públicas para manejar la crisis de imagen. Sus abogados enviaron cartas de cese y desistimiento a varios medios locales, amenazando con demandas por difamación. Pero estas tácticas intimidatorias solo sirvieron para aumentar la atención mediática y hacer que más personas se interesaran en la historia. El punto de inflexión llegó cuando O'Neill localizó a Evelyn en el refugio donde se había estado escondiendo. Había pasado 6 semanas desde su huida y en ese tiempo había comenzado terapia psicológica para procesar el trauma de años de abuso. Cuando O'Neill le explicó sobre la investigación y los testimonios de otras mujeres, Evelyn sintió una mezcla de horror y validación. Horror por saber que no había sido la única víctima, pero validación al darse cuenta de que no había estado loca, que su experiencia había sido real y documentable. Con el apoyo de consejeros especializados en trauma y un abogado proporcionado por el refugio, Evelyn tomó la decisión más valiente de su vida. Regresaría a Denver para testificar contra Richard, no solo por ella misma, sino por todas las mujeres que habían sufrido en silencio y por aquellas que podrían ser sus futuras víctimas. El arresto de Richard Callahan se produjo en su oficina un martes por la mañana, frente a empleados y clientes. O'Neill había coordinado cuidadosamente el momento para maximizar el impacto psicológico, sabiendo que para un hombre como Richard, la humillación pública sería tan devastadora como las consecuencias legales. Los cargos incluían violencia doméstica agravada, acoso sexual, intimidación de testigos y fraude financiero relacionado con los pagos de silencio. Las imágenes de Richard siendo esposado y llevado en un autopatrulla se convirtieron en noticia nacional. El contraste entre el empresario respetado que había proyectado y el criminal que realmente era capturó la imaginación pública y generó conversaciones importantes sobre la violencia doméstica en círculos que tradicionalmente no hablaban de estos temas. El juicio se convirtió en un evento mediático que transformó no solo las vidas de las víctimas directas, sino la comprensión pública sobre la naturaleza insidiosa del abuso doméstico. Evelyn testificó durante 3 días, describiendo con detalle escalofriante los años de terror psicológico y físico que había experimentado. Su testimonio fue corroborado por evidencia médica, fotografías de sus heridas que había logrado documentar secretamente, y los testimonios de Grace, Naomi y múltiples profesionales que habían interactuado con ella. Jennifer, Laura y Carmen también testificaron, a pesar de los acuerdos de confidencialidad que habían firmado. Sus abogados argumentaron exitosamente que estos acuerdos eran nulos porque habían sido obtenidos mediante coerción y para encubrir actividades criminales. Sus testimonios revelaron un patrón de comportamiento que se extendía durante más de una década. La defensa de Richard intentó desacreditar a las víctimas utilizando las tácticas clásicas. Sugirieron que las mujeres estaban mintiendo por dinero, que Evelyn era mentalmente inestable, que los encuentros con las otras víctimas habían sido consensuales.
Pero la evidencia era abrumadora y la fiscal asignada al caso, una mujer experimentada llamada Patricia Chen, desmontó sistemáticamente cada argumento de la defensa. El momento más dramático del juicio llegó cuando Richard decidió testificar en su propia defensa. Su arrogancia natural lo traicionó cuando intentó justificar sus acciones como disciplina matrimonial normal y describió a Evelyn como una mujer histérica que había malinterpretado sus métodos de comunicación. Su testimonio reveló tan claramente su mentalidad abusiva que incluso sus propios abogados parecían incómodos. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Chen lo presionó sobre las contradicciones en su historia, sobre los pagos a las otras víctimas, sobre su reacción anormalmente calmada ante la desaparición de su esposa. Richard perdió el control en el estrado, gritándole a la fiscal y mostrando exactamente el tipo de temperamento explosivo que había aterrorizado a Evelyn durante años. Ese estallido público destruyó cualquier credibilidad que pudiera haber tenido con el jurado. El veredicto de culpable en todos los cargos fue recibido con aplausos en la sala del tribunal. Richard fue sentenciado a 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Además, fue ordenado a pagar restitución substancial a todas sus víctimas y a participar en programas de manejo de ira y terapia para abusadores. Pero las consecuencias para Richard se extendieron mucho más allá de la sentencia criminal. Su empresa se desplomó cuando múltiples clientes cancelaron contratos y socios comerciales cortaron relaciones. Sus propiedades fueron embargadas para pagar las restituciones ordenadas por el tribunal. Su membresía en clubes exclusivos fue revocada y su reputación en la comunidad empresarial quedó destruida irreparablemente. Para Evelyn, el juicio marcó el final de un capítulo oscuro y el comienzo de una nueva vida que nunca había imaginado posible. Durante los meses de preparación para el juicio, había continuado su terapia y había comenzado a redescubrir quién era fuera de la sombra del miedo. Había aprendido sobre trauma, sobre ciclos de abuso, sobre la fuerza que había demostrado simplemente al sobrevivir. Después del juicio, Evelyn tomó la decisión de quedarse en Denver, pero en una nueva casa en un barrio diferente. Había recibido una compensación substancial como parte de la restitución, pero más importante, había recuperado su sentido de agencia y autodeterminación. Regresó a trabajar tiempo completo con Naomi, quien había sido ascendida a supervisora y la había contratado inmediatamente. Grace Montgomery se convirtió en una figura maternal en la nueva vida de Evelyn. Las dos mujeres desarrollaron una amistad profunda basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de la fuerza que cada una había mostrado durante la crisis. Grace le enseñó a Evelyn sobre jardinería, no solo como una actividad relajante, sino como una metáfora del crecimiento y la renovación. Evelyn comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, primero en grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica y eventualmente en conferencias y eventos comunitarios. Su historia resonó con miles de mujeres que habían vivido experiencias similares y se convirtió en una voz poderosa para el cambio social. Estableció una fundación en su propio nombre dedicada a proporcionar apoyo legal y financiero a mujeres que intentaban escapar de relaciones abusivas. La fundación trabajaba específicamente con víctimas que, como ella, habían estado casadas con hombres poderosos que utilizaban su estatus social y recursos económicos para mantener el control. 2 años después del juicio, Evelyn se reencontró con Jennifer, Laura y Carmen en una conferencia sobre violencia doméstica donde todas estaban participando como oradoras. El reencuentro fue emotivo y sanador, marcando un círculo completo en sus historias de supervivencia. Juntas, habían logrado algo que ninguna había podido hacer sola. Habían destruido el poder de un depredador
y habían creado un camino para que otras mujeres encontraran su libertad. En una tarde soleada de primavera, exactamente 3 años después de su huida bajo la lluvia, Evelyn estaba en su nuevo jardín plantando rosas cuando recibió una llamada de una mujer joven cuyo esposo había comenzado a mostrar señales de comportamiento controlador. La mujer había escuchado la historia de Evelyn y necesitaba hablar con alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Mientras hablaba con la joven, ofreciéndole recursos y apoyo, Evelyn se dio cuenta de que había encontrado su propósito verdadero. No era solo sobrevivir, sino usar su supervivencia para iluminar el camino para otras. Había transformado su dolor en poder, su trauma en triunfo y su silencio forzado en una voz que no podía ser callada. Richard Callahan se convirtió en una nota al pie en los libros de historia sobre justicia para víctimas de violencia doméstica. Su imperio de mentiras y manipulación había sido reemplazado por un legado de mujeres empoderadas que habían encontrado su voz y su fuerza. La máscara había caído para siempre y la verdad había prevalecido de la manera más poderosa posible, transformando víctimas en sobrevivientes y sobrevivientes en guerreras. La historia de Evelyn Harper nos enseña que la valentía no siempre llega vestida de grandeza épica. A veces, la valentía más pura se manifiesta en una noche lluviosa, cuando una mujer herida toma una maleta pequeña y decide que merece algo mejor. Durante años, Richard había construido un imperio de control basado en una mentira fundamental, que Evelyn era débil. Pero la verdadera debilidad pertenecía a él, a un hombre que necesitaba destruir a otros para sentirse poderoso. Esta historia nos recuerda que los depredadores se alimentan del silencio de sus víctimas. Richard contaba con que Evelyn nunca hablaría, que el miedo la mantendría prisionera para siempre. Pero cuando ella rompió ese silencio, cuando Grace encontró el valor para actuar, cuando Jennifer, Laura y Carmen decidieron que la verdad era más importante que el dinero, el castillo de naipes de Richard se desplomó inevitablemente. La transformación de Evelyn de víctima a sobreviviente y de sobreviviente a guerrera ilustra una verdad poderosa sobre la resiliencia humana. No importa cuán profundas sean las heridas que llevemos, no importa cuánto tiempo hayamos vivido en la sombra del miedo, siempre existe dentro de nosotros una chispa de luz que no puede ser extinguida completamente. Esa chispa puede parecer pequeña, puede estar enterrada bajo años de dolor, pero cuando finalmente encuentra oxígeno, se convierte en un fuego que puede iluminar no solo nuestro propio camino, sino el camino de otros que todavía caminan en la oscuridad. La caída de Richard demuestra que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente encuentra su curso. Los abusadores construyen imperios sobre mentiras, intimidación y el silencio forzado de sus víctimas. Pero estos imperios son fundamentalmente frágiles porque están construidos sobre arena. Cuando las víctimas encuentran su voz, cuando las comunidades se niegan a seguir ignorando lo obvio, cuando las instituciones funcionan como deben funcionar, la verdad emerge con una fuerza imparable. Pero quizás la lección más importante de esta historia es que la sanación real comienza cuando transformamos nuestro dolor en propósito. Evelyn no solo escapó de su abusador, utilizó su experiencia para crear un camino para que otras mujeres encontraran su libertad. Convirtió su trauma en una herramienta de empoderamiento, su supervivencia en un acto de servicio hacia otros. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de los testigos silenciosos que deciden hablar. Grace Montgomery podría haber seguido observando desde su ventana, manteniendo sus sospechas para sí misma. Naomi podría haber seguido preocupándose en silencio por su amiga sin actuar nunca. Pero cuando estas mujeres decidieron que la seguridad de Evelyn era más importante que su propia comodidad, se convirtieron en catalizadores de cambio. En un mundo
Donde la apariencia perfecta a menudo oculta realidades dolorosas, la historia de Evelyn nos recuerda que debemos mirar más allá de las fachadas brillantes, que debemos creer a las víctimas cuando encuentran el valor para hablar, que debemos crear espacios seguros donde las personas puedan decir su verdad sin miedo al juicio o la retribución. Finalmente, esta historia es un testimonio del poder transformador de la esperanza. Hubo momentos en que Evelyn creyó que nunca escaparía, momentos en que la desesperanza parecía ser su única compañera. Pero incluso en sus momentos más oscuros, una pequeña llama de esperanza continuó ardiendo. Esa esperanza, alimentada por la bondad de extraños como Grace y la amistad leal de personas como Naomi, finalmente se convirtió en la fuerza que la liberó. La historia de Evelyn nos dice que no importa cuán perdidos nos sintamos, no importa cuán poderosos parezcan nuestros opresores, siempre existe un camino hacia la libertad. Puede ser un camino difícil, puede requerir más valor del que creemos tener, pero existe. Y cuando lo encontramos, cuando damos ese primer paso valiente hacia la luz, descubrimos que no estamos solos. Hay una comunidad de sobrevivientes esperando para apoyarnos, hay instituciones preparadas para protegernos, hay un futuro lleno de posibilidades que antes parecían imposibles. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.